Claro que sí. Sí. Ahora, sí, adelante. Sí, sí. Y lo que provocó todo eso fue precisamente la postura de la Iglesia Católica amparada en el Concilio de Trento. Eso lo provocó. Ahora, desde luego, ¿por qué mencionamos? Sí, sí, 400, fue 400 años de autoridad eclesiástica, casi irracional, porque era cuestión, no, es lo que dice la tradición y se acabó. Ahora, es interesante, ¿por qué mencionamos a Teilhard? Porque Teilhard, obviamente, dentro de esa postura, abrió una conciencia teológica, no solamente en el mundo católico, en el mundo protestante. Porque no podemos negar, mire, los pentecostales son movimientos protestantes fuertísimos, pero sin embargo hay costumbres que son herencia católica dentro del protestantismo y dentro del pentecostalismo. Porque no nos podemos acudir de 400 años de cultura. No podemos salir de ella, está ahí, es parte ya de nuestra genética. Entonces, ahora, esta postura de Teilhard de Chaldín inspiró también al protestantismo. Y desde luego, tanto el movimiento protestante como el movimiento católico, claro, pagaron precios altísimos, pero llana y sencillamente esos movimientos estaban ahí. En el caso de la Iglesia Católica, pues obviamente había un Teilhard de Chaldín. En el caso de los protestantes hubo otros teólogos también que empezaron a decir, no, la Iglesia no puede irse a un extremo puramente emocional porque pierde de perspectiva su interacción con el mundo. Y la Iglesia no puede perder esa perspectiva. O sea, de hecho, la definición sociológica de secta es precisamente esa. Cuando una organización religiosa se separa de la realidad social para afirmar que ellos son los únicos que tienen la verdad, pues eso es lo que lo convierte en una secta. Cuando yo puedo entender y decir, mira, sí, estos son mis valores, estos son mis principios, esto es lo que yo creo, pero yo no tengo la verdad agarrada por el mango. Entonces, yo mantengo un equilibrio de vida cristiana. Pero cuando yo vengo y digo, no, lo que yo creo es, y el que no crea como yo, aquí hay 3 puertas por las cuales se puede largar ahora mismo. Óyeme, yo me he convertido en un ayatollah Ruhollah Khomeini. De eso es que trata. Así que Teilhard de Chaldín desarrolla una aportación extraordinaria, porque la actividad que a mediados del siglo XX la Iglesia tiene en beneficio de la política, en beneficio de la sociedad, es extraordinaria. O sea, los logros que ha alcanzado la sociedad, digamos, en el mundo obrero, es el resultado de una conciencia que fundamentó y creó la Iglesia, tanto protestante como católico. O sea, el que se eliminara aquella postura abusiva e irracional de
de sol a sol del apartheid es el resultado de la gesta del pensamiento religioso de cristianos, protestantes y católicos. O sea, que se juntaron sus manos precisamente para trabajar. Y gracias a una gente que supo trascender y romper esas limitaciones. Ahora, no solamente estaba Teilhard de Chardin, había uno que se llamaba Henry de Lubac, que era también jesuita y que era amigo de Teilhard, y que junto a otro teólogo también jesuita llamado Jean Danielou, dirigió la publicación de una serie de obras de la antigüedad cristiana, donde él postulaba que la teología católica resultaba estrecha y carente de vitalidad como resultado de Trento. Y decía que la Iglesia tenía que volver de nuevo a los principios de la Iglesia apostólica. Porque una de las cosas que la Iglesia apostólica postulaba era la defensa del pobre. De hecho, cuando usted lee en las cartas apostólicas, usted encuentra que había ayuda para la viuda, para el necesitado, para el huérfano. Porque había una mentalidad social. Y Henry de Lubac empieza a postularlo. Claro, cuando lo postula, la Iglesia lo silencia. Y desde luego, cuando en una ocasión le quitan la veda, los jesuitas le dijeron: mira, escríbete algo, un estudio crítico sobre la obra de Teilhard de Chardin, juzgándolo a la luz de la tradición católica. Como que dice: mira a ver si tú puedes producir algo que te ayude a mantener. Y claro, en el 1962 él publica su primer volumen, y cuando publica su primer volumen, Roma reacciona prohibiendo la publicación, porque lo que hizo fue decir: mire, lo que Teilhard de Chardin está proponiendo le cierra la boca al darwinismo, afirma la fe con un sentido racional, con una postulación científica. Así que, desde luego, el dato que yo quiero traer es que aun cuando la Iglesia lo vedó, los eruditos dentro de la Iglesia católica lo respetaban. A Henry de Lubac, cuando Juan XXIII va a ser el segundo Vaticano, le pidió a Henry de Lubac: yo te necesito conmigo. Fíjese qué interesante. O sea, fueron una gente que estaban ahí. Dijo: vente, y lo invitó para que contribuyera con su erudición al Concilio Vaticano. Y desde luego, ¿en qué contribuyó Henry de Lubac? Pues Henry de Lubac contribuyó precisamente en devolverle a la Iglesia Católica, como resultado del Concilio Vaticano, el hecho de que la visión jerárquica puede ser buena para el gobierno, pero no para la eclesiología, no para la teología. La teología tiene que ser de consenso. Y eso era una de sus postulaciones. Así que esa visión que tenía Henry de Lubac de la humanidad como partícipe de un destino común y de la Iglesia como sacramento que en medio del mundo señala ese destino, halló expresión en el documento, donde la Iglesia en el Vaticano II declara y dice: mira, nosotros no estamos para condenar al mundo contemporáneo, no estamos para condenar al mundo moderno, estamos para enseñarle la luz del Evangelio. Porque mire, yo preparé un estudio hace como 20 años para la Iglesia de Dios Pentecostal sobre el efecto, de hecho que era lo que yo quería hacer de mi tesis, ¿no? El proceso de la secularización y cómo la Iglesia Pentecostal ha participado dentro de la secularización. Desde luego, el ser humano se ha diversificado, el ser humano se ha desarrollado, pero el ser humano, por más rico que sea, por más intelectual que sea, tiene los mismos vacíos hoy que toda la vida ha tenido el ser humano. Y esos vacíos no los llena el dinero. Y esos vacíos no los llena el intelectualismo. Y esos vacíos no los llena el modernismo. O sea, esos vacíos los llena la fe.
Y la iglesia, en lugar de ubicarse en una postura de hostilidad hacia el hombre moderno, lo que debe hacer es decir, en algún momento me vas a necesitar. Porque tú no puedes vivir en paz con tu dinero. Venga. ¿Ves? ¿No? Mire, ay Dios mío, ya tenemos que casi concluir, pero yo me gané una mujer muy prominente en el campo científico en Puerto Rico, en un programa de radio que yo tenía. La gané para el señor que escuchó el programa justo el día que se iba a suicidar. Me pidió que la fuera a visitar, yo fui a visitarla, conversé con ella y desde luego me dijo que ya quería buscar de Dios. Bueno, pues la referí a una iglesia y desde luego pues le quise dar seguimiento. Al otro día la llamé porque le dije, yo quiero que tú vayas a esta iglesia. Pues ella fue a la iglesia y cuando fue a la iglesia yo la llamo, le digo, ¿qué tal la experiencia? Y me dice, yo no sé, pero verdad, la iglesia que usted me refirió, lo que hicieron fue que me condenaron porque estaba arreglada y empezaron a hablar en contra del arreglo de la mujer y la única que estaba arreglada era allí yo, pues yo pensé que lo estaban diciendo por mí. Que no, mira, probablemente yo buscando las maneras, ¿verdad?, de excusar los tontos estos, ¿no? Pero a fin de cuentas, la convencí para que volviera el próximo domingo. Claro, el próximo domingo, cuando ella va, que va a prender su carrito, el carro no le prendió. Y de luego le dice a su esposo que le preste el de él. Y el carro de su esposo pues, era un carro deportivo, un Mercedes-Benz de esos deportivos. Entonces, pues ya se montó en el carro deportivo porque quería llegar a la iglesia. Pues cuando llegó a la iglesia, lo primero que le dijeron es que eso era una vanidad. Y al final, cuando yo vuelvo y la llamo al otro lunes, me dice, no, pastor, fíjese, allí de lo que hablaron fue de la vanidad. Y se refirieron a la vanidad los que tienen carros caros. Bendito, yo fui porque ese carro es el de mi esposo, pero yo le dije, mira, no vuelvas más ahí. No vuelvas más. Y perdóname a mí si yo te estoy matando más de lo que tú te pudiste haber querido matar hace 2 semanas atrás. No vuelvas más ahí. La refería a otra comunidad de fe. Oiga, y ha sido para esa comunidad de fe una bendición extraordinaria. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Pues esto era lo que postulaste. Juan 23 tenía ese ojo clínico. No, esta gente yo no los voy a sacar. Esta gente yo los voy a utilizar. Había otro que se llamaba Ibis Congar, que fue prisionero de guerra por los alemanes y estuvo 5 años como prisionero de guerra. Era un dominico. Vino a ser el director de estudio del monasterio dominico de Estrasburgo. Y de hecho, él decía, yo no estoy satisfecho con la pérdida de la vitalidad de la iglesia. Y formuló y dijo, hay que crear una nueva perspectiva y hay que crear una apertura a los cristianos de otras confesiones. La cristiandad tiene que ser más abierta. Desde luego, cuando escribió eso, silenciado. Ahora, cuando llegó Juan 23, le dijo, mira, Congar, vente, que para el Concilio Vaticano yo te necesito como uno de los peritos, para que tú nos modeles tu concepto y hables sobre la naturaleza de la iglesia, sobre el valor del ecumenismo y sobre la iglesia ante el mundo moderno. Y él fue el que presidió la comisión. ¿Ves? Hubo otro que se llamaba Karl Rahner, que era jesuita también, hijo de un maestro alemán. Y desde luego, este hombre dice que ha escrito más de 3.000 libros y artículos sobre el campo de la fe y de la filosofía. Y cuando le preguntan, ¿usted cree en la filosofía? Dice, claro que sí. Si ayuda a la vida cristiana, ¿por qué negarla? Si eso fue lo que hizo Juan. Usted lee el Evangelio según San Juan, ¿y qué hizo Juan? Agarró la filosofía neoplatónica y dijo, con esto yo le explico el Evangelio a todo el mundo. Y más claro que como lo explica Juan, no lo puede explicar nadie. Ahora, ¿qué hizo Juan 23 con Rahner? También dijo, vente, yo te necesito, y lo incluyó dentro del concilio